Listo. Para que le den a aceptar. Listo. Y bueno, en este taller de trastornos de la comunicación, lo voy a dar yo. Algunos no me conocen y para los que son nuevos, bueno, yo soy Brenda Rojano, soy licenciada en Educación Especial, licenciada en Ciencias de la Comunicación. También estoy estudiando una maestría en Psicoterapia Infantil y tengo un diplomado en Terapia del Lenguaje. También me especialicé en lenguaje para tratar a mis alumnos y mis pacientes que tenían alguna discapacidad sobre todo, ¿sale? Y bueno, vamos a comenzar con esta parte de los trastornos de la comunicación. ¿Dónde encontramos esta información? Esta información la podemos encontrar en el DSM-5. Aquí viene el diagnóstico diferencial, ¿sale? De lo que es esta parte de los trastornos de la comunicación. ¿Qué es el DSM-5? Es el Manual Americano de Psiquiatría, donde nos rige todas las justamente enfermedades, bueno, algunas enfermedades mentales, algunos trastornos neurobiológicos, toda esta parte de lo que tiene que ver con la mente y la parte psiquiátrica. Aquí están los trastornos de la comunicación. Si alguna vez ustedes tienen que argumentar algo o tienen que investigar algo, yo la verdad amo el DSM-5 porque me esclarece muchas cosas. Sí vienen muchos términos médicos, pero la verdad siempre es bien bueno tener algún colega médico que te pueda ayudar o algún colega psicólogo también que pueda auxiliarnos en esta parte. Aunque nosotros ya como terapeutas conocemos bastantes términos o como docentes, entonces ya es más fácil ver esta parte. Pero aquí viene en el diagnóstico diferencial del DSM-5. Vamos a comenzar por esto. En el DSM-5 nos habla del trastorno del desarrollo neurológico. Aquí esto es súper importante. Los trastornos que están dentro de esta área es la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, el trastorno del espectro del autismo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno específico del aprendizaje y los trastornos motores. Estos son algunos de los que hay en esta parte. ¿Por qué lo recalco de esta manera? Porque quiero empezar con esto. A veces como terapeutas nos quedamos con lo único que nos avienta el resultado que nos arroja nuestras pruebas. Y básicamente no está mal, pero este es en el ámbito terapéutico. Siempre es bien importante recargarnos, hacer un diagnóstico multidisciplinar con los doctores, con los médicos. La verdad, esta parte es súper esencial. Y todos me preguntan, ¿con qué especialista voy? ¿Con qué médico se puede dar cuenta de este trastorno? La verdad es que sí es bien importante investigar, por ejemplo, qué tipo de pediatra está especializado en esta parte de los trastornos, no solo de comunicación, sino los trastornos del desarrollo en general de los niños. Aunque pareciera que todos los pediatras deberían de saberlo, no muchos están como tan metidos en esta parte del autismo, del TDAH, sino es más como el desarrollo regular de los niños. Dentro de los trastornos de comunicación tenemos los trastornos del lenguaje, ¿vale? Que son estos. El trastorno del lenguaje nos habla más de la parte de la habilidad de comprender, la habilidad para comunicar, la habilidad para pensar, ¿sale? La habilidad para aprender. Los trastornos fonológicos, que aquí son como lo que conocemos muchos como trastornos de los sonidos del habla. Aquí es como trastorno fonológico en bueno, aquí en este material lo manejan de esta manera, que sería como lo que antes conocíamos como dislalias, ¿sale? Entonces, bueno, es esta parte. El trastorno de la fluidez al inicio de la infancia, que podría ser como lo que conocemos como disfemia o tartamudez. También es este trastorno y también viene aquí. El trastorno de comunicación social pragmático y el trastorno de comunicación no especificado, ¿sale? Aquí siempre el DSM-5 deja algo abierto para casi en todas sus áreas, algo no especificado porque siempre hay algo nuevo que estudiar. Entonces, estos son los trastornos de la comunicación en niños que podemos observar,
esto es lo que les mencionaba que es súper importante. No solo evalúa una especialidad, no solo es el terapeuta del lenguaje, no solo es el pediatra. Aquí, por ejemplo, yo he tenido muchos casos de muchos pacientes, alumnos en general que he conocido a lo largo de mi vida profesional y no llevo tantísimo tiempo. Bueno, tengo algo de experiencia, pero no llevo tantísimo tiempo y me han dicho muchísimos papás. ¿Sabes qué? Es que el pediatra me dijo que ya hablara solo, ¿no? Que deje que pasen 2 años, y él solito va a hablar, ¿no? Entonces, eso no está tan padre porque probablemente hay niños que sí tienen un habla espontánea a partir de los 2 años y hay niños que no. Recordemos que todos somos diferentes, así como algunos se pueden enfermar del estómago por un alimento y otros no, es lo mismo con esta parte del habla. Todos somos totalmente diferentes, ¿sale? Entonces, si tu pediatra te dice, no, espérate a los 2, 3 años, la verdad, corre de ahí y busca otro pediatra, porque eso no es lo más recomendado. Yo conozco varios pediatras que son especialistas en los trastornos del desarrollo y te dicen desde los 3 meses, ¿sabes qué? Aquí hay un desarrollo comprometido con tu pequeño. Entonces, ese es el tipo de pediatras a los que tenemos que asistir, ¿sale? No podemos también evaluar solamente como terapeuta del lenguaje esta parte del lenguaje aislado. La verdad, siempre es importante acompañarlo de un neuropediatra. Este es otro tip que les doy. No vayamos con neurólogos o con psiquiatras de adultos. Es importante ir con especialistas infantiles, porque siempre lo digo en todas mis pláticas, porque algunos doctores piensan que los niños son adultos pequeñitos y los niños no son adultos pequeños, ¿sale? Los niños tienen su propio proceso de desarrollo, su propio proceso para desenvolverse y evolucionar, que cuando algo no está saliendo como debería de ser, nos damos cuenta de inmediato y aquí hay un desarrollo comprometido, ¿sale? Entonces, el primer paso para llevar con los especialistas sería el pediatra, ¿ok? El pediatra, oiga, mi hijo no habla, mi hijo llora demasiado, llora muy poco, no balbucea, no voltea a verme. Aquí ya son señales de alerta, que justamente yo les voy a decir más adelante cuáles son estas señales que ustedes le deben decir a su pediatra. Generalmente los pediatras los mandan al neuropediatra, para saber o hacer un estudio. Y generalmente también los pueden mandar al terapeuta del lenguaje, al fonoaudiólogo, si están en otro país, o nosotros como papás o como profesionales seguimos este camino, ¿no? Por iniciativa propia. Entonces no está mal, el terapeuta del lenguaje lo que te va a decir es el nivel lingüístico en el que se encuentra tu pequeño, el nivel de comunicación y qué pueden hacer, para estimular el lenguaje. Sin embargo, yo en mi trabajo vuelvo a mandar al neuropediatra o al psiquiatra, dependiendo el caso que veamos, o sea, dependiendo qué especialista me gustaría más que lo atendiera. Sí veo que no hay dificultades, por ejemplo, de la comunicación, que el niño mira, sostiene la palabra, sostiene una conversación, es coherente, pero no se le entiende mucho, o sea, su habla es inteligible, vamos al neuropediatra. Muchas veces no sale nada, la verdad, en los estudios, muchas veces sí. Lo mejor es hacer este diagnóstico diferencial, porque la mayoría de las veces los trastornos de la comunicación tienen comorbilidades. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ir más dentro de esta parte, pero sí, nosotros también como terapeutas del lenguaje, nuestro trabajo no es quedarnos con el niño, no es casarnos con el niño y no es tratar de hacer que el niño hable de forma mágica, sino vamos directamente a canalizarlo con el neuropediatra o con el psiquiatra, dependiendo del caso. Si sospechamos que es TEA, podríamos, si hay psiquiatra en el lugar donde ustedes se encuentren, podríamos declinarlo para allá o TDAH o algo así, ¿no? El TDAH se me hace bien difícil de diagnosticar para niños pequeños, pero aún así algunas personas pueden ver unos rasgos, entonces
podríamos enviarlo al psiquiatra para conocer qué es lo que está pasando. En algunas ocasiones es importante enviarlo al psicólogo. ¿Por qué no lo puse como un especialista principal y respetando el trabajo de todos los psicólogos? Y no, incluso desconozco si hay algún tipo bueno, si hay psicólogos aquí, pero muchas veces los psicólogos no evalúan la parte del lenguaje porque todos bueno, algunos de sus instrumentos de evaluación tienen esta parte del lenguaje, pero si el niño no habla o si el niño no ya toda la prueba sale mal, ¿no? Entonces, hay formas de evaluar la comprensión de los niños, que no solamente es esta parte a través del lenguaje. No digo que todos los psicólogos hagan lo mismo, pero muchos de mis colegas sí desconocen cómo poder evaluar a los pequeños que no hablan o a los pequeños que presentan un desarrollo comprometido. Entonces, sí es bien importante. Algunas ocasiones vamos a acudir con el psicólogo, algunas otras no vamos a acudir con ellos. Y generalmente, personalmente, yo envío al psicólogo con colegas que sé que saben cómo podrán evaluar a mis pequeños. Porque a mí me llegan muchos pequeñitos con discapacidad o con trastorno del espectro autista. Entonces, ahí sí generalmente ya tengo como identificado en mi agenda, al menos donde yo vivo, justamente qué psicólogos pueden aplicar una prueba de comprensión que sea más fidedigna que solamente, es que como no habla y no me responde, no sabe, ¿no? Entonces, bueno, cada quien desde su trinchera, pero algunas veces sí es bien importante llevarlos al psicólogo, ¿sale? Pero sí hay que ver quiénes son especialistas en el trastorno del desarrollo, de los trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo, ¿sale? ¿Qué son estos trastornos de la comunicación y del lenguaje? Listo. Vale. ¿Quiénes son, qué son los trastornos de desarrollo de la comunicación y el lenguaje? Son dificultades persistentes. Voy a admitir a 2 personas. Listo. En la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. Por ejemplo, aquí estamos hablando de comunicación, no de lenguaje o de habla. Estamos hablando de comunicación. ¿Sale? Listo. Es decir, puede ser hablado, puede ser escrito, puede ser en lenguaje de signos, y va a haber deficiencias en la comprensión o en la producción de este lenguaje. Los trastornos de comunicación comprenden alteraciones en la parte del lenguaje y del habla. La parte del lenguaje es esta que nos lleva a lo que yo estoy haciendo, al pensamiento, a la sintaxis, la morfosintaxis, a hilar ideas, a ser coherente a lo que estoy diciendo, transmitir mi pensamiento y también comprender. Por ejemplo, en el caso de que aquí ya me pusieron una pregunta, ¿no? Yo tengo que comprender qué es esa pregunta para poder después contestarles a ustedes. Eso es el lenguaje. Realmente el lenguaje es algo bastante hermoso, pero complicado para algunos pequeños. El habla es esta parte de juntar todos los sonidos del habla para poder pronunciar alguna palabra, ¿no? Como se junta la con la a, suena ma, me, y junto como dice mamá, ¿no? Entonces todo esto, ese es el habla. No solo es el acto motor de hablar, sino llevan como muchas cosas dentro de él, como la planificación motora del habla, ¿no? Toda esta parte, entonces estamos hablando de 3 cosas diferentes, que es la comunicación, el lenguaje y el habla. ¿Sale? En esta ocasión vamos a hablar de la comunicación y de estos trastornos. ¿Cuáles son las características de estos trastornos? Hay un vocabulario reducido en conocimiento y uso de palabras. Muchos de estos peques nos llegan a terapia o a la escuela y solo saben algunas palabras. Aquí yo recomiendo, por ejemplo, el uso de pictogramas, de pictogramas para la enseñanza de estos peques. ¿Sale? Tengan la edad que tengan lo que tengan, la verdad es que el uso de pictogramas así a mí me ha funcionado. A ver, Brenda, ¿puedes ir más despacio? Claro que sí. Muy bien. A ver, ¿tienen alguna duda? Díganme si tienen alguna duda. ¿Qué instrumentos podemos utilizar para detectar si hay una deficiencia auditiva? Bueno, aquí en esta parte, qué buena pregunta de la deficiencia auditiva. Sí, lo mejor sería ir con un audiólogo
para que nos digan esto. De hecho, los trastornos de comunicación ya no valen, viene más adelante, si hay una dificultad auditiva o si el niño tiene hipoacusia o si el niño tiene algún tipo de discapacidad auditiva, ¿sale? Porque obviamente es propio de la discapacidad que tiene y sería una característica más. No tendrías exactamente un trastorno de lenguaje o de comunicación. Lo mejor es que vaya con un especialista para que pueda observar esto y ver cuál es el nivel de audición que tiene el pequeñito, para que justamente sepamos qué se puede hacer con él. Y aquí regresa el especialista, ¿no? No, o sea, nosotros como maestros o como terapeutas, está muy padre, ya vimos, hay pruebas incluso como aplaudir por atrás de su cabeza, mover ciertos objetos especiales para ver cuánto escucha el niño, pero lo más importante es lo que diga el audiólogo, ¿no? Para que veamos realmente si existe esta parte y ya no quedarnos solamente con lo que nos arroja nuestra prueba, ¿vale? En los trastornos de la comunicación les comentaba que hay un vocabulario reducido, ¿ok? Y viene esta parte del conocimiento y uso de las palabras que les decía, hay que trabajarles con pictogramas. Pase lo que pase con su peque, el pictograma es muy bueno para poder trabajar con ellos, ¿sale? Al final de cuentas, sea el resultado el que sea, vamos a tener que trabajar y yo siempre veo o voy del lado de los pictogramas. Estructura gramatical limitada, capacidad para citar las palabras, ok. Aquí, por ejemplo, es cuando unos niños dicen una perro, ¿no? Esto no tiene coherencia, una perro. O que dicen un paleta, ajá. O que hablan sin una estructura gramatical. Pedro pipí hizo en la taza de la blanca del baño. Eso. No sé si alguna vez han escuchado, porque sí, yo he tenido algunos en terapias, y esa es la estructura gramatical limitada. Incluso hay chicos con autismo, no, incluso hay chicos, no, los chicos con autismo presentan mucho esta parte, como justamente transmiten las ideas como justamente ellos la pueden entender. Se dice que los chicos con autismo aprenden una parte gestáltica, o sea, una parte muy, muy mayor, a lo menor, ¿no? Se supone que los niños en general aprendemos de lo pequeño a lo macro, ¿no? Y aquí los chicos con autismo tienen toda la información y la tienen que ir haciendo pequeña para sacar cuál es la parte más importante. Entonces, por eso su estructura gramatical a veces es muy limitada o esta parte de las palabras va sonando un poco extraño, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un peque que me dice, yo película vi en el cine, Paw Patrol, pero el perro corrió y ya, ¿no? O sea, ya tiene muchísimo más vocabulario porque de hecho no decía más que 3 palabras y ya después empezamos y ya vamos con nuestra estructura. De hecho, palabras que sí conoce o cuando hablamos de algunos temas de contexto, por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho los temas para trabajar en terapia, como son la casa, como es la escuela, como es el uso del mí y del yo. Esos temas los vamos trabajando y los vamos organizando con pictogramas y estructuración del lenguaje con imágenes, y esto es mucho más fácil para mi pequeño, ¿sale? Y él ya va, por ejemplo, cosas que domina un poco más, ya las va repitiendo con muchísima más coherencia, pero esto aún sigue siendo un poco fuera de la edad porque mi pequeño ya tiene 6 años y ya, a pesar de que ha estado en terapia y todo y ha estado maravilloso y ha avanzado muchísimo, aún así esto no entra dentro del rango de normalidad o neurotípico que podría tener el niño, ¿no? Entonces eso hay que estar muy consciente. Algunas veces los papás ven avances tan padres y tan exponenciales que piensan que esto se va a quitar. Bueno, yo hablo específicamente del autismo. El autismo no se quita, ¿vale? Los trastornos del lenguaje generalmente tienen una recuperación, pero el autismo no. Y hay niños que pueden tener específicamente en el lenguaje un muy buen lenguaje, pero hay otras áreas que se ven afectadas, ¿sale? También tenemos el deterioro del discurso, que es lo mismo para describir un tema o una conversación que ellos conocen o decir algo que les sucedió, ¿sale?
Cualquier niño desde los 3 años, desde los 2 y medio, 3, ya te está diciendo cómo le fue en el preescolar, qué hizo su tía, ya está acusando al primo, ¿no? De, ay, el agua, tiró el agua, ¿no? Ya está formando oraciones de 3 palabritas. Si este pequeño no está formando aquí, hay un signo de alerta. Y es importante observar que al inicio de estos síntomas se producen las primeras fases del periodo del desarrollo. O sea, hay que observar muy bien a nuestros pequeños de los 0 a los 3 años. Y muchos niños nos llegan a los 4 o 5 años a terapia, que fue el caso de mi peque, y decían muy poquitas palabras, ¿no? Entonces aquí es donde hay que observar qué está pasando y ser muy honestos con los padres. ¿Sale? Si aquí hay algún papá también, esta parte de ser muy honestos consigo mismo, porque sí nos va a llevar un poco de tiempo a atender estos problemas. Perdón. Muy bien. Recuerden que estamos hablando de un trastorno neurobiológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí vamos a necesitar ayuda de otros profesionales, los que ya se los he dicho. Entonces, sí, tenemos ya el nivel lingüístico de nuestros pequeños como terapeutas de lenguaje, pero tenemos que acudir con otro profesional para que nos pueda ayudar y esclarecer esto. Yo siempre les digo a mis colegas terapeutas, ¿saben qué? No estamos solas, no estamos solas, porque incluso a veces es bien difícil dar un diagnóstico y dices, ay, pero será o no será, pero sí, y te pones a estudiar y te metes y con la experiencia y todo, pero nada como tener este equipo multidisciplinario que puedan apoyarse y todos llegaron como un acuerdo, ¿sale? Para hacer este diagnóstico diferencial, ¿ok? Y también aquí ayudamos a los padres a otra parte bien importante y bien difícil, que es el duelo, a darse cuenta que pues su hijo necesita una atención literalmente especializada para que pueda lograr lo que los demás niños están logrando. Generalmente estos peques que tienen trastorno de lenguaje, si no son atendidos a tiempo, puede provocar un trastorno de aprendizaje, ¿sale? Son peques que les va a costar un poco de trabajo aprender a leer, pero hay de todo y hay sus excepciones. Por ejemplo, mi peque ya lee perfectamente, y eso le ha ayudado muchísimo a su estructuración del lenguaje y sobre todo porque mamá todos los días lo pone a leer 30 minutos en casa, un cuento diferente, y entonces esto le ha ayudado bastantísimo, ¿sale? Pero no están solas, recuerden que tenemos que buscar los especialistas, tanto el audiólogo, el pedopsiquiatra, el neuropediatra, para que nos ayuden en esta parte, ¿sale? Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial. Es lo que les decía, si hay una parte auditiva, entonces ya no es un trastorno de comunicación o de lenguaje, o sea, sí está como esta característica, pero ya no es específicamente esto, sino sería un efecto secundario de un diagnóstico principal, ¿no? O una disfunción motora o otra afectación médica o neurológica. Por ejemplo, aquí las personas que tienen parálisis cerebral, yo recuerdo un maestro que ya falleció, que fue muy bueno, o sea, fue muy buen maestro, que nos decía que ese término no estaba bien aplicado, parálisis cerebral, pues no tienen paralizado el cerebro, ¿no? Que es una enfermedad motora de origen cerebral. Entonces, justamente las personas que tienen esta enfermedad motora de origen cerebral, pues también, obviamente, el cerebro manda los impulsos al resto de los músculos para que se puedan mover. Y aquí, aunque demos miles de terapias, no va a suceder nada porque va más allá de lo que podamos hacer en la terapia. Por eso es bien importante el diagnóstico diferencial, ¿sale? Y otra afectación médica o neurológica. También hay peques que, por ejemplo, en algunas intervenciones quirúrgicas por algún tipo de situación que necesiten, hay alguna afectación o negligencia o cualquier tipo de cosa, y también va a ser difícil. No digo que no vaya a servir, porque sí hay muchos casos de peques que se han rehabilitado, no por completo, pero sí es difícil esta parte. No se podría dar ese diagnóstico, solo sería una característica. Y la discapacidad intelectual,
No sé si alguno de ustedes han tenido algún peque con discapacidad intelectual, pero sí, siempre como que tienen dificultad para hilar las ideas en la sintaxis, en la coherencia, incluso para contestar algo que les estás preguntando, pero es propio de su diagnóstico, ¿sale? Entonces no podemos decir, ay, este niño tiene un trastorno del lenguaje. No, tiene una discapacidad intelectual que a su vez, obviamente una de las características es que tiene un trastorno de lenguaje, ¿sale? Muy bien. Ahora, retraso global del desarrollo. Este también es súper importante porque si el niño presenta esto no quiere decir que tenga trastorno del lenguaje. Otra va a ser otra de sus características, la dificultad del habla o del lenguaje o justamente de dar algún tipo de ideas. Yo en mi escuela ahorita tengo un peque con este diagnóstico y justamente es muy bueno comunicando, pero le cuesta muchísimo, muchísimo la parte motora del habla, ¿no? Todos sus músculos están como muy espásticos, muy contraídos, entonces, sí, o sea, le cuesta muchísimo, pero ya cuando está bien enojado, habla un montón. Entonces, bueno, esta es la parte que tenemos que tener bastante conscientes. Pero vamos a hablar sobre la intervención temprana. Recuerden que esta parte de la intervención temprana es súper importante. Mientras más rápido detectemos que en nuestro peque hay un desarrollo comprometido, es muchísimo más fácil tener una mejor plasticidad cerebral. Ya lo hemos comentado, bueno, en mi página me gusta mucho hablar de plasticidad cerebral, de esta parte de los ejercicios y todo esto de estar estimulando a los pequeños, porque de los 0 a los 6 años está demostrado que ellos son como una esponja. No quiere decir que a los 7, ya, no se puede, no. Sí se puede, pero nos cuesta un poco más de trabajo. Imagínense que a los 0 a los 6 años aprendemos todas las habilidades de la vida que vamos a utilizar hasta que ya quedemos difuntos, ¿no? Entonces, justamente aprenden el lenguaje, aprenden a caminar, aprenden a comer, aprenden a vestirse, aprenden muchísimas cosas y eso es la plasticidad cerebral, que también se utilizan las neuronas espejo. Por eso los papás que no hablan con sus niños o que están todo el tiempo en el celular, generalmente los niños van a tener un desfase de lenguaje. ¿Qué son las neuronas espejo? Las neuronas espejo son lo que nos ayuda a aprender o a imitar lo que hacen las demás personas. Sus conductas y sus acciones, ¿no? O su toma incluso de decisiones. Por eso es que el hijo se parece tanto a la mamá por estas neuronas espejo. O incluso cuando vamos a otro país empezamos a utilizar ese acento del país por justamente estas neuronas. Entonces la plasticidad cerebral de los 0 a los 6 años está magníficamente buena para que empiecen a hacer una intervención temprana. Aquí es donde tiene mucho, mucho trabajo específico el preescolar, ¿no? Incluso los de CAPEP aquí pueden hacer un gran impacto con los ejercicios que estén sugiriendo o que estén llevando a cabo. A ver, pues. Factores de riesgo. Antecedentes familiares con alteración del lenguaje. Aquí vienen estos factores de riesgo, ¿sale? Sí, siempre es bien importante en nuestra entrevista preguntar, o si eres papá, preguntarse, ¿tengo algún familiar que ha tenido algún tipo de alteración del lenguaje? Esto es bien importante. Si es así, probablemente nuestro peque también tenga ese tipo de alteración. Infecciones respiratorias recurrentes, principalmente los primeros 2 años. Yo tenía una paciente que me dice su mamá, es que ella no habla bien, ¿no? No habla bien y me dice siempre, oh, es así. Entonces, su hablaba muy nasal. Yo dije, ¿sabes qué? Aquí entra otro especialista que es el otorrinolaringólogo. No lo voy a escribir porque está muy largo. Pero el otorrino también para niños, que es infantil, por cierto, y él, por ejemplo, vio y sí tenía una afectación en la vía, bueno, aquí la parte de la respiración, sale y por eso hablaba así, y porque no pasaba la respiración por completo, el aire, ¿no? Entonces por eso usaba la boca para respirar. Le hicieron la operación y justamente después necesitan terapia, no importa, algunas veces sí necesitan terapia, pero sí me decía, ya estoy con mi nueva voz, me siento súper feliz, ya no existía esta habla nasal, fue muchísimo más fácil la recuperación de algunos fonemas. Entonces, si tu peque tiene esta situación del habla nasal, también es importante mandarlo al otorrinolaringólogo.
Otra de las cosas es que babean muchísimo. Así tenga, por ejemplo, mi peque tenía 7 años y babeaba todo el tiempo, babeaba para dormir, babeaba para comer, babeaba para hablar. Y no es que produzcan más saliva, ajá, es que no pueden tragar la saliva, pero entonces ahí entra el otorrino para ver qué es lo que está sucediendo realmente con nuestro peque, ¿sale? Bajo tono en los órganos fonoarticulatorios, bueno, babea más allá de los 24 meses. Uso prolongado del chupón también está comprobado que es un factor de riesgo. De hecho, llega a modelar de toda manera diferente la estructura de la boca. Se ve así como va cambiando. Hay un video muy bueno, después se los comparto de cómo va cambiando la estructura de la boca con el chupón. Por eso no lo recomendamos tanto. Los niños con problemas de alimentación, sale generalmente estos niños que no mastican, justamente porque vemos el bajo tono de los órganos fonoarticulatorios. Eso es lo que tiene de relación. Y los niños que son muy tranquilos, desde pequeñitos hay peques que no lloran nada, son súper tranquilos desde que son bebés. Eso ya es una alerta en el desarrollo, ya es comprometido. O sea, yo les voy a decir algo que a mí siempre me dicen mucho mis maestros, ahora sí de la maestría, y que dije, lo voy a adoptar porque me encanta. Los extremos no son buenos. Tanto los niños que son muy tranquilos, aquí pasa algo desde los 0 días de nacidos, o sea, si tu bebé es muy, muy, muy tranquilo, aquí está pasando algo, o si es muy, muy inquieto, ¿no? Si es muy inquieto, o sea, debe haber un niño con un equilibrio en medio, no puede ser aquí o muy tranquilo o muy inquieto. Tenemos que tener este equilibrio para saber que nuestro niño no tiene esta parte del desarrollo comprometido. Generalmente son niños que los chicos con autismo presentan esto, o lloran mucho, mucho, mucho porque todo les incomoda, o son muy tranquilitos porque no existe estas sensaciones, no detectan estas sensaciones, ¿sale? Entonces hay que poner mucha atención. Hay que identificar bien los rasgos del desarrollo que comprometen a nuestros pequeños, ¿sale? No quiere decir, no llora, tiene autismo. No, ni siquiera podemos dar este diagnóstico. De verdad tiene que ser totalmente diferencial. Sino lo que tenemos que hacer es ver eso y llevarlo con un especialista para que ese especialista nos pueda orientar y ayudar con cuál otro llevarlo. Yo sugiero primero el pediatra, como se los dije, para que él los pueda canalizar con el neurólogo o con el psiquiatra o con el otorrinolaringólogo o con el audiólogo, dependiendo del especialista que nos toque, ¿sale? Signo de alerta de los 0 a los 12 meses. A veces los niños entre 1 y 2 semanas se pueden atragantar con